Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Objetividad y Subjetividad, Hechos, Opiniones y Creencias del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y también le agradecemos a Pablo, quien nos acompaña hoy en la interpretación de la lengua de señas. Continuando con los temas que hemos estado desarrollando a lo largo de estas sesiones, hoy comenzaremos a estudiar el texto informativo. ¿Te recuerdas que ya hemos visto los rasgos generales de tres tipos de texto? Texto narrativo, texto informativo y texto poético. En este sentido, tú ya puedes diferenciar entre estos tres textos. Ahora estamos profundizando un poco más en cuanto a sus estructuras, sus elementos, qué tipos de tramas compone cada uno de ellos. Y hoy vamos a comenzar a adentrarnos dentro del texto informativo. ¿Te recuerdas tú que hablamos que es el texto informativo? Es el que nos busca transmitir información de la realidad. Pero antes de comenzar a ver su estructura y elementos, tenemos que establecer dos puntos de vista. El punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Para cuando nosotros ya leamos un texto informativo, sepamos diferenciar entre lo que podemos comprobar en la realidad y con base a eso que podemos comprobar, las opiniones o los puntos de vista personales que el autor o tú puedes compartir con las demás personas. Entonces, para comenzar, vamos a ver acá estas imágenes. ¿Qué ves tú acá? Correcto, el mundo, pero lo vemos de dos formas. Una forma que es plana y una forma que es redonda. Antiguamente se creía, o algunas personas afirmaban que la Tierra era plana, con base a ver la línea horizontal en el paisaje. Ellos pensaban que la Tierra tenía ese tope y que al momento que alguien alcanzaba esa línea horizontal, se caía o se iba a caer. Esto entonces se formó o estuvo por muchos años y fue una creencia. Asimismo que la Tierra era el centro del universo, que el Sol y la Luna giraban alrededor de ella. Luego, a partir de algunos otros pensadores y quienes tenían mira científica, comenzaron a hacer o comenzaron a opinar y a tratar de discutir esta creencia. Y llegaron a opinar que la Tierra era redonda, es decir, esférica, y que no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo comprobaron esto? ¿Cómo lo buscaron comprobar? A través de experimentos o hechos comprobables en la realidad. Entonces acá vemos cómo de una creencia se pasa a una opinión para formar un hecho. Pero todo esto es a partir de la observación y a partir de poder comprobar esa información en la realidad. Entonces vamos a ver estos dos puntos de vista, el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. ¿Cuál crees tú? Si hablamos que ellos pensaban que la Tierra era plana y luego se comprobó que la Tierra es redonda, ¿cuál crees tú que es el punto de vista que se aplicó a la creencia que la Tierra era plana? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Y cuál punto de vista crees tú que se aplicó a que la Tierra es redonda? ¿Objetivo o subjetivo? No te preocupes, ahorita vamos a determinar las características o las diferencias que tiene cada punto de vista. Vamos a comenzar con el punto de vista subjetivo. El punto de vista subjetivo se refiere al sujeto.
Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos formamos a partir de la realidad, nuestra percepción de la realidad. ¿Te acuerdas que vimos el lenguaje o el significado connotativo y que lo podemos utilizar a partir de cómo nosotros utilizamos o vemos la realidad? Pues ese es el punto de vista subjetivo. Se basa en hechos no comprobables. Algunas veces cuando realizamos alguna acción y nos preguntan por qué lo hicimos, tendemos a contestar porque sí. No damos algo comprobable, no damos razones que justifiquen cómo actuamos. Y en este sentido, estos hechos no comprobables generan ya sea creencias u opiniones. Más adelante veremos qué son las opiniones. Como te indiqué, el significado que va a manejar más quien usa este punto de vista es el significado connotativo. ¿Te recuerdas qué es el significado connotativo? Hablamos que es ese sentido figurado que se le dan a las palabras. Por lo tanto, nosotros podemos crear un significado para una palabra y va a depender de lo que nuestra percepción de la realidad. ¿Y qué busca este punto de vista subjetivo? Persuadir y convencer, es decir, hacer válido mi punto de vista a través de recursos lingüísticos. Acá vamos a utilizar las figuras del lenguaje que también ya hemos visto, metáforas, comparaciones, antítesis. Todo este tipo de figuras encaja dentro del punto de vista subjetivo. Ahora vamos con el punto de vista objetivo. A comparación del subjetivo, que son hechos no comprobables, acá este se basa en hechos comprobables. Es decir, estamos utilizando el referente, la realidad. ¿Te recuerdas de nuestro esquema del proceso de comunicación? Como un emisor le envía un mensaje a un receptor basado en una realidad. Entonces, el punto de vista objetivo busca reproducir esa realidad con base a hechos comprobables. ¿Para qué? Para crear verdades universales. Las verdades universales son aquellas que en cierto sentido se les denominan como científicas, que se pueden comprobar, que se pueden refutar, es decir, decir si son falsas o poner otras en el lugar de ellas. ¿Y qué tipo de significado va a utilizar el autor o quien está exponiendo en este punto de vista? Utilizará el significado denotativo, es decir, a partir de la realidad, a partir de los hechos que se pueden comprobar, por lo que en este punto de vista, todas las proposiciones o las oraciones que nos transmita el autor, podemos clasificar si son verdaderas o falsas. Mientras que el punto de vista subjetivo, por el sentido que es una opinión o un punto de vista del autor, nosotros no podemos decir si son verdaderas y falsas o falsas, porque dependerá mucho de su punto de vista. Por lo tanto, si es un significado denotativo, el texto que nosotros leeremos, escucharemos o veremos, utiliza un vocabulario preciso. Recuérdate que el significado denotativo busca transmitir la realidad cuál es, busca ese uso de las palabras directo. Entonces el vocabulario es preciso. Para trabajar o para entender en el texto cómo se expresa la objetividad y la subjetividad, encontraremos 3 proposiciones. Proposiciones son todas aquellas oraciones o enunciados que nos transmiten una información acerca de una realidad, de un punto de vista, y estos 3 elementos que podemos identificar serán hechos, opiniones y creencias o creencias. Comencemos con los hechos. ¿Qué son los hechos? Juicios o proposiciones que se pueden dividir o se pueden clasificar como verdaderos o falsos. Es decir, tratan de reproducir la realidad basados en hechos, como vimos en el punto de vista objetivo. ¿Y qué nos permite si se puede determinar si son verdaderos o falsos? Nos permite darle veracidad y confiabilidad a lo que estamos escribiendo. ¿Qué es veracidad? Es sencillamente que lo que estamos diciendo o afirmamos es verdad porque se puede contrastar con la realidad. Te digo que es verdad porque es contrastable. No quiere decir que lo que estemos afirmando es totalmente verdadero, ya que como vemos puede ser verdadero o falso.
Y confiabilidad es que los datos que nosotros estamos presentando son confiables. ¿Por qué? Porque están basados en la realidad misma. En ese sentido, entonces podemos decir que la información o los datos que nosotros transmitimos son datos comprobables, porque se pueden contrastar con nuestras experiencias o lo que nosotros podemos ver y tocar. Y estos juicios o preposiciones van a estar siempre explícitos en el texto. ¿Te recuerdas también que ya trabajamos en cierta manera las ideas principales y secundarias? Esto va también relacionado con la objetividad y la subjetividad. Entonces también hablamos que las ideas principales pueden que estén en el texto o no. Y un ejemplo de hechos es, durante la época lluviosa los ríos crecen. Cuando nosotros vemos noticias o leemos alguna noticia de la época lluviosa, ahí se confirma esta proposición, que los ríos crecen. ¿Por qué? Por el nivel de agua que cae, las precipitaciones hacen que el volumen del agua o el agua en sí, pues el cauce de los ríos crezca. Entonces eso es un hecho, porque podemos decir si es verdadero o falso. Luego tenemos opiniones. Las opiniones son puntos de vista personales y que transmiten pues creencias o pensamientos personales. Como vimos, es el punto de vista subjetivo, ya que depende de lo que piense o cómo perciba esa realidad el autor. No son comprobables, ya que se están basando en mi criterio, en mi forma de pensar. No podemos determinar si son verdaderas o falsas y no las podemos contrastar con la realidad, porque dependerá de mi punto de vista. ¿Y qué es lo que buscan? Interpretar la realidad. Por ejemplo, si hablamos acá que durante la época lluviosa los ríos crecen y nosotros lo podemos contrastar con la realidad, una opinión puede ser, la época lluviosa es muy triste. Puede que a ti te guste la época lluviosa, puede que a mí no. Eso ya es una opinión, porque dependerá de quién la está emitiendo. Y por último tenemos las creencias, que no están justificados en hechos. Es decir, no están respaldados por datos que podamos comprobar. ¿Pero qué se diferencia con una opinión? Son valoraciones subjetivas, pero no hay una evidencia directa con lo que se piensa. Y han sido transmitidos de generación en generación o durante la historia sin cuestionamiento. Como te indiqué al principio, mucha gente creía en alguna parte, en algún momento de la historia, que la Tierra era plana. Y entonces no discutían esa idea, pero eso se volvió en una creencia, ya que no pudieron comprobar realmente que la Tierra era plana. Pero en este sentido, si no podemos justificarlo con hechos, tampoco podemos decir si es verdadero o falso. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Para poder entender también cómo las otras personas ven el mundo. No porque tengan una creencia, vamos a decir que su pensamiento es falso. No, sino que nos ayuda a comprender cómo esas otras personas ven el mundo, pero también nos ayuda a formarnos opiniones y a partir de esto, de estas opiniones formadas a partir de las creencias, podemos buscar la veracidad o la comprobabilidad de esos hechos. Ahora, si te das cuenta, si pasamos de una creencia a una opinión y a un hecho, ya estamos hablando de el desarrollo y evolución del pensamiento científico y lógico, porque estamos pasando de algo que creen, que no se ha comprobado, a algo que yo puedo pensar, bueno, la Tierra es plana, pero yo creo que no, ya estoy emitiendo una opinión, pero no me puedo quedar ahí. Si yo pienso que la Tierra no es plana, entonces, ¿por qué? Ya tengo que irme a los hechos, ya tengo que ir a comprobar lo que yo pienso. Y ahí ya estoy creando ciencia, ya estoy buscando el conocimiento científico. Ahora un rápido ejercicio para que podamos ver también y tú puedas ver cómo se trabaja hechos, opiniones y creencias. Este es un triángulo. ¿Cuál es un hecho? Escribe un hecho que puedas determinar a partir del triángulo. Correcto, el triángulo posee 3 esquinas. Eso es algo comprobable, lo podemos ver al momento de observar la imagen de un triángulo. Tiene las 3 esquinas. Por lo tanto, podemos decir si es verdadero o falso.
lo cual es verdadero. Una opinión. ¿Cómo te parece esta flor? Correcto, podemos decir, yo pienso que la flor está bonita, yo pienso que la flor está seca. Esa es una opinión. Por último, una creencia. ¿Por qué crees tú o por qué imaginas tú que llueve? En estudios sociales ya hemos visto que las nubes se recargan por la condensación, pero quitando esa teoría o la información que tú tienes, ¿por qué crees tú o por qué imaginas que llueve? Ahí empezamos con las creencias, es decir, hechos no comprobables o sucesos imaginados, pero como te indiqué, no por eso quiere decir que sean falsos o que no sean válidos, ya que forman parte de cómo tú o un grupo social ve el mundo. Entonces ahora ya sabes cómo establecer hechos, cómo emitir tus opiniones y cómo generar una creencia. Ahora vamos a ejercitar un poco para nosotros ver cómo se identifica en un texto. Vamos a leer este texto y vamos a identificar los hechos y las opiniones. Fernando es una de las personas que intenta subir a la cima del Everest, la montaña más alta de la Tierra. Pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. Fernando tiene que subir en varias etapas. A los 5.200 metros encuentra un campamento donde se va adaptando a la altura. De lo contrario, podría correr peligro su vida. A medida que va ascendiendo, hay otros campamentos donde descansa o se protege de las tormentas de viento y nieve. Imaginamos que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos 40 grados centígrados. Durante su aventura come arroz con lentejas, carne, salchichón, garbanzos, pastas, chocolatinas, galletas y frutas secas. Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos por varias semanas. Lleva puestas 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío. Ahora, con base a este texto informativo que hemos leído, ¿puedes tú ahora identificar hechos y opiniones? Hagámoslo juntos. Dijimos que un hecho es algo comprobable con la realidad. Veamos las proposiciones o las oraciones que se nos plantean. Por ejemplo, la cima del Everest, la montaña más alta de la Tierra. Nosotros podemos contrastar esta información y buscar acerca de otras montañas en el mundo. Y entonces podemos determinar con base a esos datos si realmente el Everest es la montaña más alta o existe alguna otra más alta. Ahora busquemos una opinión. Si una opinión es un punto de vista personal, ¿cómo crees tú que puede iniciar una opinión? ¿Qué palabras utilizaría el autor? Muy bien, podemos utilizar pienso, también imaginamos. Entonces acá tenemos una opinión. Pienso que este debe ser el máximo sueño de todo escalador. ¿Cómo puedo afirmar yo que subir al Everest realmente es el máximo sueño de todo escalador? Únicamente lo estoy afirmando desde mi punto de vista personal. Asimismo, en esta otra proposición, imaginamos que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos 40 grados centígrados. Estoy también emitiendo una opinión personal, porque yo no he estado en esa temperatura, entonces no sé si realmente lo sufre. Tampoco sé si Fernando realmente no soporta esa temperatura. Entonces acá tenemos cómo identificar hechos y opiniones. Hagamos otro hecho. Por ejemplo, lleva puestas 4 capas de ropa térmica, así se protege del frío. Esto nosotros lo podemos contrastar con la realidad. Podemos ponernos también ropa térmica y determinar si es verdadero o falso que la ropa térmica protege o no del frío. Entonces acá tenemos los hechos. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora tú establecerás los 2 hechos y 2 opiniones con base al ejemplo que ya hemos practicado. Leamos este texto. El yak es un animal de gran ayuda para los sherpas. Puede ser el animal más curioso que existe. Posee largas lanas que cubren las patas y la parte inferior del cuerpo. Puede llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días, por lo que debe ser el animal más fuerte del mundo. El yak también es valorado por su carne.
su piel y su leche, con la cual se elaboran quesos de gran calidad. Su pelo, largo y sedoso, se usa para hacer tejidos que pueden ser verdaderas obras de arte. Ahora establece acá dos hechos y dos opiniones que aparecen en el texto. Te daré unos breves momentos y los resolveremos juntos, pero quiero que tú los busques. Recuerda, un hecho es algo que se puede establecer si es verdadero o falso, mientras que una opinión es un pensamiento propio del autor. ¿Ya estableciste los dos hechos y las dos opiniones? Bueno, nuevamente hagámoslo juntos. Dijimos que es algo que podemos decir, un hecho que si es verdadero o falso. Muy bien, acá tenemos. Puede llevar cargas pesadas y hasta una persona por varios días. Eso podemos decir que es un hecho. Podemos establecer, con base a experimentación y observación en la realidad, si es verdadero o falso. Ahora busquemos una opinión. Leamos esta proposición. Su pelo, largo y sedoso, se usa para hacer tejidos, que pueden ser verdaderas obras de arte. Acá el autor está vertiendo una opinión, porque está valorando cómo son esos tejidos, pero no podemos decir realmente si es verdadero o falso que constituyen verdaderas obras de arte. Es una apreciación del autor. Entonces, esta es una opinión. El otro hecho y la otra opinión lo dejo para que tú las descubras, para que tú ya vayas analizando textos. Y por último, entonces, te queda el reto de localizar hechos en este texto publicitario y a partir de esos hechos que tú construyas o tú redactes tus propias opiniones. ¿Por qué visitar la isla Providencia? Porque es la más hermosa del mundo. Las playas de Providencia son solitarias y muy tranquilas. La isla se encuentra rodeada por una barrera de coralina de 20 kilómetros. Las numerosas especies de corales, de formas y colores variados, hacen espléndido el paisaje submarino salpicado de especies multicolores. Es un sitio ideal para el descanso en un ambiente absolutamente natural. Esta isla posee tierras fértiles, es rica en agricultura, especialmente en frutas tropicales y en la pesca de langosta. Entonces localiza tú los hechos y pueden ser 2 o 3 hechos, y a partir de esos 3 hechos que tú encuentres, transfórmalo en opiniones. Recuerda que las opiniones dependen de tu punto de vista y de tu percepción acerca de la realidad. Entonces, para concluir, recordemos un poco lo que hemos visto hoy. Vimos el punto de vista objetivo y subjetivo. El objetivo se basa en hechos que se pueden verificar en la realidad para determinar si son verdaderos o falsos. Y el subjetivo se basa tanto en opiniones y creencias, que en cierta manera no se pueden comprobar en la realidad. Pero estos 3 elementos, comenzando desde una creencia, pasando por una opinión hasta llegar a un hecho, nos ayudan a crear también conocimiento científico y crear teorías. Así como vimos que antes creían que la Tierra era plana, pero a partir de experimentos y de observación se llegó a la conclusión que la Tierra es redonda, así nosotros también podemos construir esta clase de conocimiento científico. Gracias por tu atención y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte lo que has aprendido en el programa con alguna otra persona y lávate las manos constantemente y quédate en casa. Hasta una próxima oportunidad.